Continuamos la serie de Gálatas. ¿Quiénes han sido edificados con esta serie? Es conocer el Evangelio, ir al fundamento. Y hoy vamos al capítulo 3. Por favor, abra su Biblia. En Gálatas vamos a estar leyendo los versículos 1 al 14. Gálatas capítulo 3. Versículos 1 al 14, vamos a leer y luego oramos. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Oh Señor, cuán claramente está expuesto el Evangelio en este pasaje. Y en esta mañana ruego que tú lo hagas aún más claro al exponer tu palabra, que tú nos edifiques, que tú traigas salvación a los que aún no han recibido salvación. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagine que alguien se está ahogando en el mar y de repente llega un rescatista, lo saca del agua, lo lleva a la orilla y esta persona ya está a salvo. Pero unos minutos después, ese mismo hombre salta de nuevo al mar agitado diciendo: ahora me toca a mí completar el rescate. ¿No le parece algo sin sentido? Eso es exactamente lo que estaban haciendo los creyentes en Galacia. Comenzaron la vida cristiana confiando plenamente en Cristo crucificado, pero ahora querían continuar por sus propios esfuerzos, como si la gracia necesitara ayuda. Y frente a esa realidad, Pablo no se puede quedar en silencio. Su carta a los Gálatas es una defensa apasionada del Evangelio de la gracia, como ya hemos visto. Y en el capítulo 1 vimos que él afirma con fuerza que hay un solo Evangelio y que cualquier otro mensaje, incluso si viene de un ángel, es una perversión peligrosa.
Y él defiende la autoridad divina de su mensaje porque lo recibe directamente de Jesucristo. Y en el capítulo 2, como bien exponía el hermano Randy la semana pasada, Pablo da un ejemplo poderoso y dice, incluso confrontó a Pedro cuando comenzó a actuar como si hay que agregar obediencia a ciertas leyes judías para agradar a Dios. Y una vez más, Pablo afirma con claridad que la justificación es solo por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Y aquí, en el capítulo 3, ahora vemos que Pablo pasa de defender el Evangelio a apelar al corazón de los creyentes. Y él les hace recordar su experiencia con Dios, la palabra que han recibido, el sacrificio de Cristo, y les pregunta cómo pueden haberse desviado tan rápido de lo que ya habían recibido. ¿Cómo pueden cambiar la cruz por la ley? Y de ahí se desprende el propósito de la prédica de hoy, que es que como creyente estemos convencidos de que la justificación y la bendición de la salvación vienen únicamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y esto es para que rechacemos toda forma de autosuficiencia espiritual y que podamos vivir agradecidos y confiados en la obra completa de Cristo. Así que vamos a estar viendo 4 partes de este pasaje. Primero vamos a ver la reprensión, cómo pudieron desviarse de Cristo. En segundo lugar vamos a ver la experiencia. Recibieron el Espíritu por fe, no por obras. En tercer lugar vamos a ver el ejemplo de Abraham, justificado por la fe. Y en los últimos versículos vamos a ver que Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que recibiéramos la bendición prometida por la fe. Así que vamos a nuestro primer punto, una reprensión. ¿Cómo pudieron desviarse de Cristo? Él abre el pasaje con una exclamación profunda: ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Él no comienza con explicaciones diplomáticas ni con una introducción suave. Él comienza con un grito pastoral cargado de amor y urgencia. ¡Oh Gálatas insensatos! Y esta palabra, en su significado original, quiere decir sin entendimiento, faltos de entendimiento espiritual o incluso necios. Cuando Pablo les llama insensatos, no les está diciendo que son ignorantes o estúpidos en el sentido intelectual. Él no está cuestionando su capacidad mental, su educación o su razonamiento lógico. La palabra griega se traduce, como dije, como sin entendimiento o sin discernimiento espiritual. Es como si Pablo les está diciendo: ustedes tienen acceso a la verdad, han visto a Cristo claramente presentado, han experimentado el Espíritu y aún así están actuando como si no entienden nada de eso. Y es una reprensión fuerte. Pero no es desde el desprecio, sino desde el dolor de un pastor que quiere cuidar a sus ovejas. Pablo está confrontando la ceguera espiritual voluntaria. No es que ellos no puedan entender, es que están eligiendo ignorar la verdad evidente del Evangelio. Están actuando en contra de lo que saben. Y eso es más grave que estar desinformado. Imagínese usted que ya conoce el Evangelio y que empieza a actuar como si no lo conociera. Eso le cuesta aún más. Y esta reprensión nos recuerda que el problema espiritual más común no es la falta de información,
sino la falta de respuesta humilde a la verdad que ya conocemos. Déjeme decirle, en nuestro país, que tanta gente dice creer en Dios, que tanta gente ha escuchado el Evangelio, ¿qué usted cree que le impide poder rendirse a Cristo? No es la falta de información, es que ignoran esta información voluntariamente. La insensatez en términos bíblicos es actuar como si Dios no hubiera hablado claramente. Ahora, si la pregunta anterior no fue suficiente, ahora Pablo les pregunta, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? Y aquí aparece esta palabra muy llamativa, fascinó. No sé a usted a qué le suena, pero esto es un término raro en el Nuevo Testamento que proviene del mundo de la superstición griega y significa literalmente hechizar o echar un mal de ojo o encantar con engaño. En la literatura clásica griega, el verbo traducido fascinar o hechizar se usaba para describir a una especie de poder maligno que cegaba a las personas o las desviaba de la razón por medio de un hechizo emocional o espiritual. Ahora, no es que Pablo está sugiriendo que los Gálatas fueron víctimas de magia literal, sino que han sido hipnotizados espiritualmente por una enseñanza falsa, al punto de perder el rumbo y rechazar la verdad del Evangelio. La idea es, ¿quién los ha encantado o los ha hechizado para que se aparten de lo que saben que es verdadero? Y esto es especialmente grave, porque como dice Pablo, Cristo les fue presentado públicamente como crucificado. En otras palabras, el evangelio que se les predicó no fue vago ni confuso. Fue claro, poderoso, un evangelio centrado en la cruz. Pablo no les está hablando de moralismo ni de autorrealización. Él les habló de un Salvador crucificado quien cargó el pecado de ellos. Y sin embargo, ahora actúan como si eso no fuera suficiente. Y tristemente, mis hermanos, eso ocurre con mayor frecuencia de lo que pensamos. Cuando una persona comienza a vivir una vida cristiana dependiendo de su propio rendimiento, de sus obras o de sus tradiciones como base de su aceptación delante de Dios, está actuando como alguien que está bajo un hechizo que le ha hecho perder de vista al Cristo crucificado. El evangelio fue claro, pero esa persona ha dejado de verlo. Piensa por un momento, tal vez tú mismo comenzaste con los ojos en la cruz, pero poco a poco tu corazón ha sido seducido. Ya quizás no estás viviendo por la gracia que te salvó, sino por el esfuerzo que crees que te sostiene. Considéralo por un momento. ¿Te sientes tú aceptado por Dios solo cuando todo te sale bien espiritualmente? ¿Te comparas con otros creyentes para sentirte mejor, como aquel fariseo que decía, yo no soy como este? Yo he logrado más cosas. Yo no me pierdo un culto. Yo nunca dejo de ofrendar. Yo oro 5 veces al día. ¿Es esa la base de tu aceptación delante de Dios? ¿Sientes tú temor de que Dios te deja de amar cuando tú fallas? Si es así, mi hermano, quizás como los Gálatas está perdiendo de vista lo esencial. La solución no es intentar más agradar a Dios, sino volver a mirar al Cristo crucificado. Tu seguridad, tu valor no dependen de ti mismo, no están en ti. Tu única esperanza no es cuánto haces por Dios, sino lo que ya Cristo ha hecho por ti.
Así que no depende de cuánto me esfuerzo por agradar a Dios. La salvación y la vida cristiana y los frutos que puedo dar y mi perseverancia, todo depende de la gracia de Cristo mismo. Y es su gracia que obrando en nosotros nos hace dar fruto. Y es su gracia obrando en nosotros que nos hace perseverar aún en tiempos de dificultad. Es su gracia que nos mantiene firmes. Ahora, pasando al segundo punto, en los versículos 2 al 5 vemos la experiencia. Recibieron el Espíritu por fe, no por obras. Mira el versículo 2 de nuevo. Dice Pablo, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo pasa de la reprensión a una serie de preguntas retóricas, preguntas pastorales, y estas tienen un propósito pedagógico: hacerlos pensar y recordar su propia historia con Dios. Y la primera pregunta que él hace es: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esa es la pregunta central de toda la sección. Pablo apela a un hecho incuestionable en la experiencia cristiana. Recibimos el Espíritu, ¿por qué? No por lo que hacemos nosotros, no es por obras, eso es una gracia, es un regalo. Para Pablo, recibir el Espíritu equivale a haber sido regenerado, justificado, adoptado. El Espíritu es el sello de que pertenecemos a Cristo. En otra palabra, ustedes pertenecen a Cristo porque han creído por medio de la fe o porque ustedes se han ganado a Cristo. Se han ganado ese lugar. Otra vez, si lo ponemos de otra manera, es esto. Él le está diciendo cómo comenzó su vida cristiana. ¿Fue por seguir algunas reglas? ¿Fue por méritos propios? ¿Fue por guardar la ley de Moisés? Y la respuesta es un rotundo no. Fue por oír con fe. Oyeron el Evangelio de Cristo crucificado y creyeron. Y esta pregunta revela la incoherencia de lo que ellos estaban haciendo. Si el inicio de su vida cristiana fue por gracia, ¿por qué ahora buscar perfeccionarse por medio de las obras? ¿Se da cuenta? Cuando olvidas cómo comenzó tu vida cristiana, es fácil volverte vulnerable al legalismo. Vas a empezar a tratar de hacer las cosas a tu modo en lugar de depender enteramente de la gracia de Dios. Es como decir, ok, ya sé que me salvaste, ahora déjame a mí hacer la otra parte. Pero es que el Evangelio no es eso. Recordar que todo comenzó con gracia nos nos preserva de vivir en la autosuficiencia. La misma gracia que me salva es la misma que continúa en mi vida día a día hasta el final. Ahora, la segunda pregunta retórica que Pablo hace es: ¿tan insensatos son? Imagine por un momento a Pablo, óyeme, ¿qué es lo que le pasa? ¿A qué grado de insensatez han llegado? Algunas versiones dicen: tan necios son. Pablo no puede creer lo que está viendo. Es como si dijera: ¿en serio ustedes están haciendo eso? ¿No se dan cuenta de lo absurdo que es? Una vez más, él no está aquí despreciando a los Gálatas, no los está insultando. Él está tratando de despertarlos del letargo espiritual en el que están viviendo, porque ellos están actuando como si no entendieran nada de lo esencial del Evangelio.
Y es que la necedad espiritual no es falta de inteligencia. ¿Cuántas personas conocen mejor que cualquiera de nosotros la Biblia y aún así están en oscuridad? No es falta de inteligencia intelectual, es vivir en contradicción con lo que sabes que es verdad. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy cayendo en prácticas o actitudes que contradicen la gracia que me salvó? La siguiente pregunta que hace Pablo está ligada a la segunda. Él dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Y esa es una pregunta cargada de ironía y de un profundo dolor pastoral. Él le enfrenta una paradoja espiritual. Los Gálatas comenzaron bien, pero ahora es como si estuvieran tratando de terminar mal. Y mire lo que sugiere la estructura de esta pregunta, lo absurdo de su conducta. Comenzar por el Espíritu implica que la vida cristiana fue iniciada por una obra divina, no humana. El Espíritu Santo los regeneró, los unió a Cristo, les dio poder, convicción, gozo, transformación. Y ahora, acabar por la carne sugiere que pretenden sostener, madurar o perfeccionar su vida cristiana por medio del esfuerzo humano, el cumplimiento externo, las reglas, el rendimiento. ¿Qué significa la palabra carne en este contexto? Bueno, representa la naturaleza humana caída y autónoma, el esfuerzo del ser humano separado de la dependencia del Espíritu. Es el intento de vivir la vida cristiana con tus propios términos, con tus propios recursos. No es que ahora estén haciendo cosas malas, no, sino que están tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Y Pablo sabe que el Evangelio no es solo el punto de entrada a la vida cristiana, es toda la vida cristiana. No solo nos salva, también nos transforma. No solo nos justifica, también nos santifica. El mismo Espíritu que los hizo nacer es el que debe guiarlos, moldearlos y capacitarlos cada día. Tratar de acabar por la carne es como comenzar una carrera en un auto deportivo de carrera a alta velocidad y luego bajarte para tratar de empujar el carro para llegar al final. No tiene sentido. Ahora, ¿cuántas veces nos vemos atrapados en esta trampa? Comenzamos con gozo y confianza en Cristo, pero luego nos medimos a nosotros mismos por cuántas disciplinas cumplimos. Nos condenamos cuando no oramos lo suficiente, nos comparamos con otros para sentirnos seguros, servimos, damos o enseñamos más por obligación que por gratitud. Y todo esto revela que estamos tratando de vivir por la carne, aunque hayamos comenzado por el Espíritu. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Eso es insensatez. No lo hagas. El crecimiento cristiano no es el resultado de más esfuerzo, sino de mayor dependencia del Espíritu y una fe más profunda en la suficiencia de Cristo. Perdón que yo estoy repitiendo varias ideas de esta, pero mis hermanos, es que necesitamos comprender que la vida cristiana no se vive en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Lo que comenzó por gracia solo puede sostenerse por gracia. Otra pregunta que hace Pablo a los Gálatas es: ¿han padecido tantas cosas en vano? Él les recuerda algo doloroso. Sufrieron por seguir a Cristo,
Tal vez fueron perseguidos por abandonar el judaísmo o por no someterse a las reglas de los legalistas. Pero ahora, si abandonan el evangelio de la cruz por un sistema de obras, están desechando todo lo que ya han sufrido por Cristo. Y la frase, si es que fue en vano, muestra algo de esperanza pastoral. Pablo quiere creer que aún pueden rectificar, que aún hay tiempo para volver a la verdad. En el versículo 5, él aborda una pregunta más. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esta última pregunta regresa al presente activo. Lo que nos muestra es esto: Dios no solo suministra el Espíritu, sino que sigue dándolo. No fue que cuando te salvó te dio una pequeña porción del Espíritu y ahí quedó todo. Es que continuamente el Espíritu mora en el creyente. Nos fortalece, nos santifica, nos guía, nos consuela, nos alienta. No fue una obra del primer día, es una obra constante cada día. Y la palabra suministra es lo que nos sugiere una acción continua, generosa, poderosa. La pregunta es este actuar de Dios en medio de ustedes depende de su obediencia a la ley o de su fe en Cristo. Es como si dijera, te da Dios el Espíritu Santo el día que te portas bien y te lo quita el día que te portas mal. Bueno, yo creo que nunca tendríamos al Espíritu morando en nosotros. Esto sería un imposible. Porque cada día nuestro pecado está presente en nosotros. Pero otra vez la respuesta es clara. No es por lo que hacemos nosotros, es por la fe. La gracia no se detiene después de la conversión. Dios obra por medio de la fe, no por medio del mérito. No solo comenzamos por la fe, también crecemos, oramos, servimos y vemos a Dios por medio de la fe. Así que no pongas tu confianza en lo que haces, sino en lo que Cristo ya hizo y en la obra viva del Espíritu en ti. Y para fortalecer su argumento, Pablo pasa a dar un ejemplo, versículos 6 al 9, y ahí pasamos a nuestro tercer punto. Aquí vemos que Pablo da un giro teológico, un giro fundamental para apoyar su argumento. Él apela ahora a Abraham, el patriarca por excelencia, a quien los judaizantes veneraban como modelo de obediencia y padre del pueblo judío. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Note que los judíos estaban basando todo en la ley de Moisés. Entonces, Pablo no se queda en Moisés, sino que va más para atrás y les demuestra que aún el mismo Abraham fue justificado por fe, no por obras. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es una cita de Génesis capítulo 15, versículo 6, y es algo crucial. Porque Pablo está demostrando que la justificación por la fe no es algo nuevo, ni una innovación cristiana, sino la manera en que Dios siempre ha tratado con su pueblo desde el principio. A veces, al dividir tanto el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, perdemos de vista algo tan esencial como esto. No es que en el Antiguo Testamento se salvaban de una manera y en el Nuevo de otro. Siempre la justificación ha sido por medio de la fe.
Abraham no fue declarado justo porque obedeció perfectamente. No, fue declarado justo simplemente porque creyó en la promesa de Dios. No fue porque se circuncidó, no fue porque siguió la ley, todavía no existía. Creyó con toda fe, creyó en la promesa de Dios. Y esto desmantela por completo el argumento de los judaizantes. La relación correcta con Dios nunca fue basada en la ley, fue basada en la fe en su palabra. Y el versículo 7 va aún mucho más lejos y les dicen: sepan por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Déjeme decirle que esto fue un golpe directo a la raíz del orgullo religioso de los judíos, porque como ellos eran el pueblo escogido, ellos se sentían superior a los demás. Al ser hijos de Abraham, ellos creían que eran lo mejor de lo mejor. Y Pablo les está diciendo: no se crean tan especial. Él le está redefiniendo quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham. Y él dice: no son los que tienen su sangre, no son los que guardan la ley, son los que tienen la misma fe que tuvo Abraham. En otras palabras, la herencia espiritual no se transmite genéticamente, sino espiritualmente. Todos los que creen, sean judíos o sean gentiles, son herederos legítimos de las promesas de Dios hechas a Abraham. Pero si todavía esto no es suficiente, en el versículo 8 Pablo amplía la idea. Mire cómo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Previendo de antemano. Eso es increíble. Esta es la muestra de que el Evangelio no es un plan de emergencia. No es que Dios se dirigió a los gentiles porque los judíos fallaron. No es que somos plato de segunda mesa, como dicen algunos. No es que el Evangelio es una ocurrencia tardía. Desde el inicio, la intención de Dios fue bendecir a todas las naciones por medio de la fe, no por medio de la ley. La promesa a Abraham fue una promesa evangélica, es decir, del Evangelio. Hablaba de una bendición universal centrada en la descendencia, única descendencia, Cristo, y accesible por la fe. Pablo está diciendo: esto siempre fue acerca del Mesías prometido. Y reforzando así la legitimidad de la salvación de los gentiles y desarmando la idea de que deben adoptar la ley judía para ser parte del pueblo de Dios. Y en el versículo 9 él cierra este argumento: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Note que no dice que los creyentes son como Abraham, sino que son bendecidos con él. La bendición de Abraham, ¿cuál es esa bendición? La justificación, la relación con Dios, la herencia espiritual. Todo eso ahora pertenece a todos los creyentes en Cristo, sean judíos o no. Qué verdad tan simple, pero tan poderosa a la vez. Si tú eres creyente en Cristo, eres parte del pueblo de Dios. No es que lo vas a hacer un día,
Si tú eres creyente, ya eres parte del pueblo de Dios, heredero de las promesas, sin importar tu trasfondo religioso, tu trasfondo étnico o moral. No importa cuál fue tu pasado, no importa cuántos pecados cometiste, no importa la manera en que fuiste criado, si eres creyente, eres parte del pueblo de Dios. Si has recibido el Espíritu por medio de la fe, eres parte del pueblo de Dios. Y esto nos llama a vivir con identidad y con gratitud. No somos huérfanos espirituales, no somos apátridas, somos parte de la patria de Cristo, de su pueblo. Qué bendición tenemos en Cristo. Pero también esto nos llama a ver a la iglesia como el verdadero pueblo de la fe. Y nos llama a anunciar el evangelio con libertad, porque las promesas de Dios están abiertas para todos los pueblos. Y esto es un llamado a que podamos orar más para que otros sean alcanzados, aún los que están en los lugares más remotos, aún en aquellos países donde no han abierto la puerta al evangelio, que puedan ellos también conocer a Cristo. La verdadera familia de la fe no está definida por la ley ni por la sangre, es por la fe en Cristo. Si tú crees como Abraham, tú eres bendecido con Abraham. Pasando a nuestro último punto, en los versículos 10 al 14, Pablo culmina su argumento contrastando dos caminos incompatibles: la ley y la fe. Ambos caminos producen resultados totalmente opuestos. Uno lleva a la maldición y el otro lleva a la bendición. Y el apóstol deja claro que quien busca justificarse por la ley está bajo maldición, porque solo Cristo puede librarnos de ella. En el versículo 10 es una cita de Deuteronomio 27:26 que demuestra que la ley exige obediencia total y continua. Dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La maldición no cae sobre el que rompe muchas leyes, sino sobre cualquiera que no las cumpla todas. Si usted trata de guardar la ley y usted quebró una, no importa que haya guardado todas las otras, ya es objeto de maldición. Y eso establece un estándar imposible de alcanzar para el ser humano pecador. No hay manera que lo logremos. Por eso, mis hermanos, buscar justicia mediante la ley no es solo inútil, sino también es peligroso, expone el alma a la condenación segura. Luego, en el versículo 11, Pablo reafirma el principio central de su argumento. Citando a Habacuc 2:4, él dice: el justo por la fe vivirá. Y aquí Pablo enseña que la vida, es decir, la justificación y la comunión con Dios, una vez más, no vienen por el rendimiento que tú puedas tener como creyente, sino por la fe. Y este versículo ha sido una bandera del Evangelio desde el Antiguo Testamento y fue clave durante el tiempo de la Reforma Protestante. La justicia delante de Dios se recibe por confiar, no por mis propios logros. Y en el versículo 12, Pablo muestra que la ley y la fe son principios incompatibles. Él dice: la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas por ellas vivirá. Y otra vez él está citando
el Antiguo Testamento, específicamente Levítico 18:15. Si alguien quiere vivir bajo la ley, debe vivir enteramente por sus obras sin fallar jamás. No hay espacio para la gracia en este sistema. En cambio, el camino de la fe no se basa en lo que el ser humano hace, sino en lo que Dios ha hecho en Cristo. Caminando hace 2 días por una calle de allá en Nueva York, veía, y lo que conocen del Islam saben lo religiosos que son, y veía a uno poniendo su alfombrita en una esquina y arrodillándose en ese mismo momento para hacer su oración. Pero no lo hacen solo desde la fe, lo hacen desde el temor, porque si dejan de hacerlo van a ser castigados, Alá los castigará. Pero muchas veces así vivimos nosotros también, creyendo que vamos a ser castigados, que vamos a recibir maldición, que vamos a ser rechazados si no hacemos lo que se supone que debemos hacer. Pero el Evangelio es un llamado a hacer lo que hacemos desde un corazón agradecido por lo que ha recibido. Otra vez, como decía hace 2 semanas, no es que no nos ocupamos de hacer buenas obras. No es que no nos ocupamos de agradar a Dios. La diferencia está en el origen, la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? Lo hago tratando de ganarme el favor de Dios. Lo hago tratando de impresionar a Dios. Todo esto prepara el terreno para la cúspide en el versículo 13, donde Pablo declara con fuerza: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y eso es una afirmación profunda del Evangelio. La palabra redimir evoca el lenguaje de la esclavitud. Cristo pagó el precio para rescatarnos de una condición desesperada. Pero no lo hizo solo con palabras, no lo hizo pagando en oro, lo hizo pagando con su propia vida. Tú y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y no había nada que pudiéramos hacer para salir de esa condición de esclavitud. Esa es la buena nueva del Evangelio. Eso es lo que está diciendo este versículo 13. Cristo, no lo que yo hago, no lo que puedo lograr hacer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose él mismo maldición. Una cita de Deuteronomio 21:23, donde dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Ser crucificado era símbolo del juicio divino. Jesús no solo murió, sino que murió de la manera más humillante y maldita para mostrar que tomó sobre sí la maldición de la ley. Él no falló en la ley, pero murió como si lo hubiera hecho para que nosotros, los verdaderos transgresores, podamos ser libres. Finalmente, en el versículo 14, Pablo presenta el propósito de esta redención. ¿Para qué nos rescató Cristo? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esto cierra el círculo teológico que Pablo comenzó en los versículos 6 al 9. La bendición prometida a Abraham, como ya dije, justificación, pertenencia al pueblo de Dios y la presencia del Espíritu, no llega por medio
de la ley, sino por medio de Cristo, y solo se recibe por medio de la fe. Y la implicación es poderosa. La cruz no solo cancela nuestra deuda, también abre las puertas a una vida en el Espíritu, accesible a todos, sin distinción de etnia, historia o rendimiento. No hay dos caminos, solo uno, por medio de la fe en Cristo crucificado y resucitado. ¿Ha oído usted historia yo leí una, de un señor que fue apresado y cuando cumplió su condena, más de 30 años, ya tenía más de 70 años de edad, cuando él salió, no conocía casi nada, todo había cambiado y él se sentía extraño y prefirió volver al sistema en el que ya estaba, porque ya sentía que no encajaba. ¿Cuántas veces nos ocurre eso? Que Cristo nos libera. Y en vez de seguir confiando en su gracia para seguir avanzando en nuestra vida cristiana, es como querer volver a nuestra antigua manera de vivir. Y Él está diciendo, no, ya ustedes son libres. Así que mis hermanos, esto es un llamado a vivir por fe en Cristo, no por obras. El mensaje de Pablo en Gálatas 3, 1 al 14, este pasaje que acabamos de ver, es una apasionada defensa del Evangelio de la Gracia y una clara advertencia contra el error de sustituir la fe por las obras. ¿Y qué hemos visto? A lo largo del pasaje vimos cómo el apóstol va desenmascarando la necedad espiritual de querer vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Él va desenmascarando la necedad espiritual de querer hacer todo a nuestro modo en lugar de depender de Cristo. Él les recuerda que la vida cristiana comienza, continúa y termina por la fe en Cristo, no por el esfuerzo humano. Así que permítame agregar algunas aplicaciones más. A la luz de lo que hemos visto hoy, esto es una invitación a que examines si estás tratando de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Analiza, piensa. ¿Me estoy esforzando cada día por demostrarle a Cristo cuán bueno soy? Si ese es tu caso, vuelve, mira a la cruz. Recuerda que no se trata de lo que tú haces por Cristo, sino de lo que Cristo ya hizo por ti. Depende diariamente del Espíritu de Dios. Recuerda cómo comenzó tu relación con Dios y aviva tu confianza en su poder y fidelidad, no en tu desempeño. Cuando tú fuiste llamado al Evangelio, no fue que Dios miró y dijo, mira, este es mejorcito que los demás. Es la gracia. Eres salvo por gracia. Y es esa misma gracia que sigue obrando en ti. No la desprecie. No la pongas a un lado. No olvides que tu identidad no se basa en obras, tradiciones o logros espirituales. Tú eres parte del pueblo de Dios por la fe. Eres parte del pueblo. Si tienes a Cristo, ya eres parte de su pueblo, eres hijo, ya fuiste adoptado. Descansa en esa verdad y vive como heredero de sus promesas. Pero todo esto también nos alienta a no vivir con temor ni condenación. Cristo ya cargó con tu maldición. Vive con gratitud, vive con libertad y gozo, sabiendo que ya has sido redimido por Él. No dejes que la condenación te gane.
no vivas lleno de culpa. Juan dice en la primera carta, hijitos, no pequen, pero si pecan, ustedes tienen la solución. La solución no es vivir culpándote, la solución no es vivir tratando de ahora arreglar lo que dañaste. Abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa tu pecado. Depende del Espíritu Santo. Dile lo mucho que necesitas de Él para vivir tu vida cristiana. Finalmente, si hay alguien aquí que aún no ha confiado en Cristo para salvación, quizás tú no te consideras una persona religiosa, o por el contrario has sido religioso toda tu vida. Puede ser que pienses que si hace suficientes cosas buenas, Dios te aceptará. Pero este pasaje nos enseña algo claro y urgente. Quien confía en sus propias obras está bajo maldición. No es por medio de tu propio esfuerzo. Ninguno de nosotros puede obedecer a Dios perfectamente. La ley no tiene poder para salvarte, solo para mostrarte que necesitas ser salvado. Pero aquí está la buena noticia. Cristo vino a cargar con tu maldición. En la cruz, Él ocupó tu lugar para que puedas recibir la bendición de la vida eterna. Así que no se trata de lo que tú puedes hacer por Cristo. Ya Él hizo todo lo que debía ser hecho para que todo aquel que cree en Él pueda recibir la salvación. Dios te llama hoy a dejar de confiar en ti mismo y a poner toda tu confianza en Cristo, a creer en Él, a recibirlo por fe, a pasar de maldición a bendición, a pasar de condenación y muerte a vida, a pasar de la esclavitud a la libertad. Y eso solo es por medio de Cristo. ¿Lo conoces? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Si aún no lo has hecho, este es un buen momento para que ores y le digas, dame esa libertad. Hazme parte del pueblo de Cristo. Adóptame como tu hijo. Creo en la obra que has hecho para salvarme. Vamos a orar. Señor, aquí estamos rindiéndonos una vez más ante ti. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque cuando éramos tus enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tu voz habló, recibimos vida, fuimos levantados, no por nuestras propias obras, no por nuestros propios méritos, sino por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos toda gloria y honra. Y es por medio de la fe que hoy lo recibimos, Señor. Ruego que si hay alguien aquí que no ha recibido la salvación, que pueda abrir su corazón y que pueda confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y si hay alguien, Señor, que ha estado tratando de vivir su vida cristiana por medio de su propio esfuerzo, que en esta mañana se rinda a ti y pueda comprender que ya tú lo hiciste todo y que aún cada día sigue dándonos lo suficiente para vivir como tú nos mandas. Ayúdanos, Señor, a tener claras estas verdades en nuestra mente y corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo ruego. Amén.